Bueno, lo que quería decir la X, esa que está ahí, ¿sí? Es que esas estructuras, la lámina completa, ¿sí? De la hoja, el pecíolo de la hoja, la base foliar de la hoja, la estípula de la hoja y la nervadura de la hoja, van a variar muchísimo en morfología macroscópica. Y esa variación que se va a dar es lo que nos va a permitir diferenciar luego especies, ¿sí? O géneros. ¿Sí? Y en el caso de la estípula nos puede llegar a permitir diferenciar familias, ¿sí? La presencia de estípulas. No todas las familias de plantas tienen estípulas, solo algunas, ¿sí? Entonces, eso es un carácter muy, muy importante de la estípula, ¿sí? Para diferenciar. Porque, ya les digo, la tienen muy pocos grupos. No es algo demasiado común, ¿sí? Pero sí, todos los grupos obviamente tienen hojas, de alguna manera u otra, y esa lámina se va a diferenciar, y ahora vamos a ver la cantidad de cosas diferentes que pueden haber, la nervadura de esa lámina se va a diferenciar, el pecíolo de cada planta puede llegar a ser diferente, la base foliar, que es la parte donde se une al tallo, va a ser diferente, y así. Y a su vez, la cara abaxial y la cara axial también pueden ser las dos iguales o una diferente de la otra, como en el caso del álamo plateado, que de la parte abaxial, la parte de abajo va a ser blanca y la parte de arriba va a ser verde, ¿sí? En el caso de los sauces también, fíjense que la parte de arriba siempre va a ser verde y la parte de abajo siempre va a ser blanquecina, y así se puede ir diferenciando las diferentes hojas, ¿sí? Por plantas, por sus hojas también. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta acá? No, está claro. ¿Se entendió? Se entendió. Muy bien. Entonces, fíjense ahora que vamos a empezar a hablar de un término nuevo, que se llama filotaxis. En botánica, cuando hablamos de filotaxis, va a significar o nos tiene que dar por entendido a nosotros la manera o el patrón que tienen de distribuirse las hojas en el tallo o la rama. Ese patrón va a ser el mismo para toda la planta, ¿sí? Siempre la planta va a tener el mismo patrón, cada planta, ¿sí? Entonces, vamos a tener patrón alterno, patrón opuesto, ¿sí? Y patrón verticilado. Esos tres tipos de patrones generales son los que más vamos a encontrar en el reino vegetal, ¿sí? Patrón de disposición de las hojas, o sea, de forma de que salen alterna, opuesta o verticilada. La más fácil de todas es la verticilada porque van a salir en forma de verticilo, ¿sí? O sea, muchas hojitas formando un verticilo, ¿sí? O sea, una estructura que va a tener varias hojitas, una al lado de la otra, formando, ¿sí? Como una fuente, por decirlo así, alrededor del tallo, bien en el nudo. O sea, bien sobre el nudo, saliendo muchas hojas, una al ladito de la otra, como la del equisetum. ¿Vieron? Es verticilada el equisetum. Sale una alrededor de la otra, una al lado de la otra, en el nudo. ¿Sí? En el nudo. Después vamos a Profe, tener, sí, sí, sería como la alterna sería una especie de, el romero puede ser el ejemplo de una, ¿o podría no? ser el romero, sí, podría ser el romero, tranquilamente, sí, alterna, sí, sí, sí. Y el alterna, fíjense que puede ser alterno dístico, cuando sale una más arriba que la otra, ¿sí? Y a su vez, ese dístico puede transformarse en helicoidal, ¿sí? Puede transformarse en helicoidal, ¿sí? Como en el caso, fíjense, del laurel, de ahí abajo. Y el dístico, fíjense, las cañas, ¿sí? Que tenemos ahí al ladito. Van a salir de forma dística. Pero helicoidal, ¿sí? Además de ser dístico, puede ser helicoidal, todo junto, y es como la del laurel, ¿sí? ¿Y qué pasa? La opuesta, que quiere decir que sale una hoja opuesta a la otra, siempre va de a pares, ¿sí? Podemos tener opuesta decusada, o sea, en forma cruzada, un nudo va a tener, ¿sí? Supongamos que si las vemos salir, supongamos que se orienten las hojas en forma de la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste. Entonces, si es decusado, va a tener un nudo este-oeste, un nudo norte-sur.
un nudo este-oeste, un nudo norte-sur. ¿Me explico? Eso es decusado. Sí. Si lo Sí, sí. pudiésemos La albahaca organizar. puede ser. La albahaca, sí, muy bien. Y después vamos a tener no decusados, sino que salen opuestas una arribita de la otra, siempre norte-sur o siempre este-oeste, ¿sí? Y eso también puede ocurrir, ¿sí? En algunos casos podemos ver esto en las primeras hojas de algunos aloes, ¿sí? Cuando salen algunos aloes, al principio salen decusados, ¿sí? Pero no, opuestos digo, pero no decusadas, ¿sí? Una arribita de de la otra, en la misma dirección. Pero después, El bueno, calanchoe, ¿no es también? sí, algunos calancoes también, sí, algunos calancoes también, sí, sí, totalmente. Y así vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos definiendo esta morfología macroscópica? Porque esto nos permite, son caracteres morfológicos que vamos a observar en las plantas, con los cuales vamos a construir claves dicotómicas, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en una familia y vamos a decir, tal familia tiene hojas opuestas, helicoidales o listo. A'. A. A', familia con hojas opuestas, decusadas o no. Pum. Entonces ya sé, hay diferencia. Entro a un grupo de familias o al otro, y si no, ¿se entiende? ¿Me explico? Sí, profe, yo estoy Sí. entendiendo por qué es dística, porque hay una hoja más arriba que la otra, y en el helicoidal, porque yo veo el ejemplo del laurel, pero no entiendo la característica helicoidal. En forma de hélice, espiralado, ¿sí? Como O que sea, van girando alrededor del tallo, digamos. claro, La lo disposición. dístico, fíjense que es en un único plano, ¿sí? En cambio, ese helicoidal no tengo en un único plano, ¿sí? Voy a tener en varios planos saliendo en forma espiralada hacia arriba, ¿sí? Como una mecha, como una mecha. Ahí está, gracias. Y la, perdón, la decusada, ahí hay un ejemplo que es parecido a una menta. Es una menta, sí, Ah, es una menta. bueno, gracias. Y la verticilada, no reconozco la plantita que El está ahí. equisetum, es el equisetum, la cola de caballo. Ahí está. Y también habían dicho que el romero podía ser. Verticilado no, el romero no. No, no, no. Ah, Verticilado hay una que se llama pega-pega, ¿sí? Que es un suyo, que crece en los baldíos, que también da verticilado. ok. El romero, porque también es confuso. La verdad que uno, si no presta atención, ¿qué sería? ¿Una alterna helicoidal? Si no me equivoco, sí, porque ahora tendría que verlo. Eso te das cuenta al verlo, más que nada. Yo ahora no lo recuerdo, pero hay que verlos. La mejor manera de terminar de fijar esto es ir a salir a ver plantas, ¿sí? Por eso, en la clase práctica que vamos a tener el 23, la idea es que ustedes traigan plantas, muchas plantas, y veamos todas, y nos saquemos las dudas ahí, y las dibujemos, y nos preguntemos, y hagamos cosas, ¿sí? Profe, Ok. perdón, ¿no era el 30 la clase por el cronograma, digo? Pensé que era el No, 30. no, la adelanté para poder meter una clase más en algún momento de algún repaso para un parcial si hace falta. Por eso, adelanté esta clase para poder tenerle changüí de meter una clase más si hace falta, ¿sí? Entonces el 30 no. No, el 30 no, es el 23. Listo. Ahora voy a modificar el cronograma, si es que no se modificó, porque en teoría lo modifiqué y se debería haber modificado, pero ahora lo voy a chequear de vuelta. Ahí en el texto, profesor, dice que una verticilada es en laurel rosa. Ah, el laurel de jardín. Ahí está. El laurel de jardín. Bueno, continuamos. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, esto no hace falta que se lo aprendan, ¿sí? Esto que está acá, sí lo tienen que traer impreso o fotografiado o en el celular para la clase presencial, ¿sí? Porque esto nos va a permitir diferenciar, ¿sí? Por morfología de la hoja, las plantas, y son caracteres morfológicos que van a ir a parar, ¿sí? A una clave dicotómica, o que van a estar en la clave dicotómica para identificar plantas, ¿sí? Esto va a estar en una clave.
Yo voy a ver si para el 23 puedo llevar alguna clave para para el que tenga ganas de practicar, se anime, ¿sí? A tratar de identificar alguna planta con la lupa, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, formas de ápice de la lámina, o sea, la puntita de la lámina. Puede ser acusada, aguda, acudada, y así. Diversidad morfológica, tipos de hojas compuestas, ¿sí? A su vez, el borde de la hoja puede ser entero, cerrulado, aserrado, doblemente aserrado, crenado, ¿sí? La nervación, lininerva, paralelinerva, ¿sí? Peninerva, palmitinerva, y así. Bases foliares, ¿sí? Cuneada, aguda, redondeada, cordada, y así las estípulas, fíjense. Estípula tipo A, B, C, D, E, ¿sí? Y formas de la lámina. Y ahí tenemos diferentes formas, lanceolar, ¿sí? Escuamiforme, ¿sí? Urticular, y así, acorazonada. O sea, fíjense la variedad. Esto no es para que se lo aprendan, simplemente para que sepan y vean que todos estos caracteres son tenidos en cuenta para diferenciar después. Son morfologías que se observaban. Yo recuerdo que la clase pasada una compañera me preguntaba, ¿sí? ¿De dónde salen esos caracteres? ¿Quién pone los caracteres? ¿Cómo haces para diferenciar? ¿Por qué? Y acá está la respuesta, ¿sí? En la morfología se basan los caracteres, ¿sí? Y hay caracteres que son insoslayables, que no podés no verlos, que sí o sí te diferencian, plan, ¿sí? Hay otras que se repiten, los que se repiten no te permiten diferenciar. Tienen que ser caracteres que no se repitan, que sean únicos. Entonces tenés que ser muy observador, o muy observadora, muy observadores, para poder llegar al carácter que te defina, ¿sí? Por eso hay investigadores que pretenden que el carácter que ellos deciden sea, porque resulta que vino otro investigador y encontró otro carácter que también define al grupo, y lo puede diferenciar perfectamente del otro grupo. Pero hay investigadores que se pelean para ver qué carácter es el más importante. Igual, esas son cosas que pueden suceder. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí. Sí. Ahí en la estípula, puede ser que algunas hojas no tienen pecíolo. Claro, sí, son apecioladas, sí, exactamente. Eso también es otro carácter. Y bueno, ahí está Homero, obviamente, sacándose la cabeza porque no la puede creer lo que está sucediendo. Sí, Tantos terrible. caracteres, tantos caracteres juntos, no, me la voy a quedar. Pero bueno, quédense tranquilos que solamente las personas que hacen botánica y siguen la parte de taxonomía vegetal se acuerdan mucho de estos caracteres a la vez. Aún así los taxónomos a veces no se acuerdan. Todos los caracteres tienen que ir a diccionarios botánicos, ¿sí? Había una frase en uno de los textos, creo que era el de la papa, que decía como que la naturaleza, no me acuerdo quién la había dicho, ni tampoco cómo era la frase bien, pero decía algo así como que la naturaleza no tuvo en cuenta a los investigadores o a las personas que le iban a identificar a la hora Y de claro, crear tanta variedad. es una locura. Y bueno, ahí está nuestra humanidad clasificadora que, bueno, siempre quiere clasificar todo y ordenar. Bueno, entonces, fíjense todas las cosas que podemos identificar en la diversidad de la hoja. Obviamente no tenemos que aprenderlas, pero sí tenemos que saber que existen. Ápice, base de la lámina, borde de la lámina, forma y presencia de las estípulas, forma de la base foliar, indumento, color de la hoja, consistencia de la lámina, hoja simple o compuesta, persistente o caduca la hoja, ¿sí? Color de la hoja antes de caer, olor de la hoja, relación alto-ancho, o sea, si son oblongas o más, no me acuerdo, oblongas o, no me acuerdo lo- superficie de la lámina, prefoliación, ¿sí? Nerviación, y así hay otros caracteres que se siguen observando para diferenciar, que se utilizan para diferenciar, ¿sí? O para agrupar. Y ahora algunos De esto, ejemplos. El sauce. Sí, desde la página anterior me quedó las dudas, sí. si podés volver, de indumento que es prefoliación y nerviación. ¿Qué La vendría a ser eso? nerviación
La nerviación es la forma en que se dan las venas, ¿sí? Por donde circula el agua y la savia, ¿sí? Ah, tiene una forma Sí, característica, sí, tiene nombre sí, la tienen forma. nombres cada forma, ¿sí? La Perfecto, la prefoliación prefolias. es lo que va a estar en la yema apical o en la yema lateral, ¿sí? Antes de que nazca la hoja, cuando es un primordio foliar muy chiquititito, tiene forma también, y eso también se fija. Ah, ok. Y el indumento tiene que ver con algo que protege la hoja antes de que salga, pero no lo recuerdo bien. Lo voy a averiguar y lo voy a traer para la clase que viene, porque ahora no lo recuerdo, ¿sí? Bueno. Eso La me lo voy a apuntar y lo voy a decir. prefoliación es lo que uno ve cuando no puede determinar si va a salir un axial o si va a salir una flor. Claro, si vas a... No, 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 va a dar una hoja, ¿sí? Pero esa hoja que va a dar tiene una forma de desarrollarse, cuando es diminuta, particular de cada especie. No, no todas las especies se desarrollan iguales. Entonces ahí hay gente que se dedica a mirar con microscopio y lupa esa parte de la hoja cuando es muy, muy, Y le muy puso nombre. chiquita y le pusieron nombre. Ok. Gracias. No hay por qué. Bueno, ejemplos, ¿sí? ¿Cómo es la hoja del sauce? ¿Cómo la podemos empezar a clasificar? Y como una hoja simple, de borde aserrado, ¿sí? De lámina lanceolada, de ápice acuminado, ¿sí? De nerviación retinervada, ¿sí? Típica de las dicotiledones, ¿sí? Hoja típica de dicotiledones, ¿sí? Entonces, cuando yo agarre, ¿sí? Y en el parcial les diga, describa la hoja, ustedes tienen que agarrar y decirme si es una hoja simple, el borde, la lámina si es lanceolada o no, si el ápice acuminado y la nerviación. Lo que no se acuerden, porque puede ser que no se acuerden, es lo más fino, está bien, pero sí me tienen que saber diferenciar el pecíolo, me tienen que saber diferenciar la venación, ¿sí? Me tienen que saber diferenciar la vena principal de las venas laterales, ¿sí? Me tienen que decir, ¿sí? Si es retinervado para el inervado, lo grueso, ¿sí? El ápice bueno, si no me saben decir que es acuminado, no me importa. ¿Sí? Si no me saben decir que la hoja es lanceolada, porque tiene forma de lanza, bueno, tampoco, pero sí me tienen que decir Te estaba por si es decir, nos matás simple con o eso. compuesto. Por eso, A mí no me el- sale lanceolada, pero ni ahí. por eso, pero sí te va a salir que es hoja simple o compuesta, sí te puede llegar a salir que es retinervado para el inervado, sí te va a salir que es, nada, que es peciolada o sésil, sí, que no tiene pecíolo, sí, eso sí, son cosas simples que Ok, ok. uno puede ya hacer, ¿sí? Obviamente lo más pesado no se lo voy a pedir a alguien. Si alguien lo pone, bueno, mejor. Pero si no lo pone, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, en la práctica, que van a tener todos los documentos ustedes ahí encima, sí, se los voy a exigir porque ustedes van a tener, ¿sí? Además de este PPT y haber imprimido la filmina, yo voy a llevar más libros para que puedan ver más morfología. Ahí sí, van a tener que ir a la lupa, mirar, o al ojo desnudo, ir al PPT, mirar, ir a los libros, mirar y tratar de llegar, ¿sí? Es mi idea, que ustedes por sus medios traten de llegar a describirlo en la práctica. En el parcial es otra cosa, porque no van a tener nada más que ustedes, la lupa y lapicera o lápiz. Ahí yo voy a ser más flexible, pero en la práctica no voy a ser tan flexible, ¿sí? Y aquella persona que vaya a la práctica sin las cosas impresas y prácticamente va a estar en bolas, ¿sí? Lo mismo que aquella persona que vaya a la práctica sin plantas, sin hojas, sin flores, para ver, porque también va a estar en bolas, no va a tener nada para ver. Sí, Laura. Lo que tenemos que llevar impresos son los últimos 3 PDFs que pasó. No, esto tiene que llevar impreso. Está Los bien. tipos de hojas, esto que está acá, ¿sí? Perfecto, Los sí. tipos de hojas. Esto. Está bien. Esto que está acá también van a poder llevar impreso. Esto también, ¿sí? Bueno, Estas dos gracias. filminas. Lo que pasa, profe, que en la filmina anterior están las formas. Sí, tienen los nombres. No están chiquititos. Sí, tienen chiquitos. O sea, pues vi que había una que tenía letritas, pero la que tiene letritas Sí. no tenían los nombres. Bueno, pero en ese caso yo voy a llevar libros que van a encontrar nombres. Quédense tranquilos.
O sea, en la práctica la idea es que practiquen, y practiquen cosas que sean más complejas de lo que pueden llegar a hacer en el parcial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Otro ejemplo, hoja compuesta, ¿sí? Una hoja pinada, la de un helecho, como el que vimos el otro día, ¿sí? Una hoja compuesta es una hoja que se diferencia por otras partes que podrían ser más chiquititas, ¿sí? Que podrían ser hojas más chiquitas, ¿sí? Eso es una hoja compuesta. Es una hoja que está dividida, por eso se llama compuesta. La otra se llama hoja simple, porque no está dividida, ¿sí? Lo que en la hoja simple, ¿sí? Fíjense acá en la hoja simple del sauce. Fíjense que tengo la nerviación central, el nervio central, que es bien blanquecino, y después sale nervios laterales. ¿Se ve eso? ¿Todos ven Sí, que sí. hay un nervio Sí, principal y sí. nervios laterales? Bueno, Sí, en es el las hojas centro y compuestas, Sí, se ve. claro, te bueno, parece una espina de pescado. claro, bueno, exactamente. En las hojas compuestas, cada nervio lateral principal que está ahí, que se ve acá en esta hoja, cada nervio principal se corta solo y genera una mini lámina para él, ¿sí? Entonces queda el nervio principal formando como un pseudotallito, se llama raquis, ¿sí? En el caso de las hojas, y de ese raquis salen como hojitas más chiquitas que se llaman, ¿sí? Pínulas, se llaman pinas, ¿sí? Que da, ¿sí? Esa hojita más chiquita. A su vez, la hoja compuesta puede ser más dividida, como la de jacarandá, que tiene dos raquis. Un raquis principal, que era la vena principal si fuese una hoja simple, y la vena lateral a su vez da otro raquis más chiquito, y es la vena terciaria la que da la hojita. Esa es una hoja compuesta, ¿sí? Doblemente pinada, ¿sí? Y eso sirve para la clasificación, ¿sí? Eso sirve para la clasificación. ¿Cuántas pinas pueden llegar a tener? O cuántos órdenes de pinas. De primer orden, el primer raquis. De segundo orden, el segundo raquis. Y de tercer orden, ¿sí? Es la hojita. Sí, Carolina. El raquis entonces comienza desde el pecíolo, o sea, viene el pecíolo y después el raquis, o no hay Sí. pecíolo. Viene el pecíolo y después el raquis. Ok, gracias. Donde arranca la primer pina grande, ese es el raquis. A partir de la primer pina, ¿sí? Es el raquis. Bien. ¿Y qué pasa? Cuando la pina se divide y forma un raquis más chiquito, la siguiente sección no se llama pina, se llama pínula. Y si esa pínula se llegara a dividir de vuelta, se va a llamar pinolula, ¿sí? ¿Sí? La tercera división se va a llamar pinolula. O sea, tenemos raquis primario, pina. Pina, raquis secundario, pínula. Raquis terciario, pinolula. ¿Sí? Son nombres, ¿eh? Pero no hace falta que en el parcial me digan los nombres. Sí está bueno que en el parcial me digan, es una hoja compuesta con 3 órdenes, con 2 órdenes, con un orden, ¿sí? Como para ir entendiendo algunas cositas, nada más, ¿sí? ¿Me explico? Profe, Sí, sí, ¿el tomate puede ser una hoja compuesta? es Puede una ser, hoja sí. compuesta. Sí, es una hoja compuesta. Con pinas simples, no pinas compuestas, ¿sí? Acá tenemos pinas compuestas. La acacia también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Aunque hay acacias que tienen hojas simples también. Bueno, ¿dudas con tema hoja compuesta? Ah, y una cosa Por que ahora no. puede suceder, fíjense que acá dice pina, hoja compuesta pinada, imparipinada, ¿sí? ¿Qué significa imparipinada? Que no es de a pares, ¿sí? Que es impar, ¿sí? Que no tienen la misma cantidad de pinas de un lado que del otro la hoja, ¿sí? Y que las pínulas y las pinolulas tampoco van a ser la misma cantidad de un lado que del otro. Pero puede haber hojas compuestas pinadas, paripinadas, ¿sí? Que son de a pares, que siempre va a tener la misma cantidad de un lado que del otro, tanto en las pinas como en las pínulas como en las pinolulas. Sí, la compañera que iba a decir algo. Yo quería decir que se había entendido nada más.
Ah, bueno, muchas gracias, Laura. Perdón, profe, Sí. en esta hoja del hecho que estamos viendo dice que no está de a pares. Claro, que está que puede llegar a verse como si fuese de a pares, pero son imparipinadas, porque fíjate que en la punta hay una sola. En Te cambio hay iba a plantas que decir, es en como la... cuando tiene hojita apical. Claro, Ahí entiendo más, porque yo iba contando y como que van de a dos se las ve, pero claro, bueno, pero en la punta da una sola. Pero hay acacias que en la punta tienen dos y es paripinada. ¿Sí? En la punta termina con dos. Por ejemplo, esa es, por ejemplo, ay, no me sale ahora, la tipa. No sé si ya tienen en mente la tipa termina en dos. El En dos pinas. jacarandá en el próximo. La próxima filmina. Claro, ¿ven? Es paripinada, termina en dos. ¿Sí? ¿Y la hoja Bipinada, de Irupé, cómo se llama? la del irupé. Esa, la del irupé que vimos el otro día. Ay, porque esa ¿Peltada puede ser? ¿eh? Puede ser peltada, Pel- sí, me parece que sí, porque Peltada. es única, no hay otra como esa. No hay otra como esa, es única. Por eso el irupé lo diferencias por ese tipo de hoja. Puede ser que sea peltada, me parece que sí, lo voy a buscar y lo voy a traer para la clase que viene, junto con la palabra que pasó la clase pasada. Las filminas anteriores. Como la de Bueno, Taco de Reina. la del taco de reina, la hoja del taco de reina. ¿Cómo es la hoja del taco de reina? Es Es redondita, redondita, no, redondito, Claro, sí. es reniforme, ¿no? ¿Es arriñonada? No, o es directamente circular. es circular. parece No, es muy circular. común esa hoja, me parece. Sí, 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 sí. Puede ser aparasolada, forma de redonda, así de parasol. Bueno, nos están quedando 10 minutitos. Bueno, ¿y qué vamos a ver cuando, sí, tenemos la yema, ya sea apical o la yema lateral, axilar? Siempre la yema axilar, sí, va a tener, sí, que escamas que la cubren, que la protegen, más que nada cuando es una yema de renuevo de árboles que son caducos, como la del álamo, ¿sí? Esta es la del álamo. Esas escamas lo van a proteger de las heladas, del frío, del calor y de la desecación. ¿Qué van a proteger? El ápice, la puntita. No tiene muchas escamas para proteger algo que es muy, muy, muy sensible, ¿sí? Que se muere instantáneamente. Y además de las escamas, va a tener primordios foliares, ¿sí? Que son hojitas sin desarrollar, que también van a proteger como si fuese el repollo, ¿sí? Como si fuese la lechuga enrepollada también, ¿sí? Que van protegiendo el ápice que está en el medio. ¿Sí? Siempre va a tener el ápice vegetativo, que en el caso de las yemas de renuevo para plantas caducas, va a estar dormido y va a esperar a la próxima temporada para brotar. Y las yemas, digamos que no, de plantas que no son caducas, sino que son siempre verdes, no van a estar tan protegidas, sino que pueden llegar a tener alguna que otra escamita, pero como están brotando casi siempre, van a estar menos protegidas. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Me hago entender? No, Sí. profe, ¿me Sí, puede profe. explicar un poco? Pero acá no hay dos tipos de yemas. Pues yo estaba. Porque cuando podaba los árboles, nos hacía, Sí. me- yo leía para identificar lo que eran, eh, ¿cómo decía? Eran de madera, yemas de madera o yemas de flor, puede ser. Claro, pero eso es por la forma. Hay árboles que por la forma de las yemas, si son más redonditas, más puntiagudas, nos permiten identificar. Pero eso pasa en algunos frutales nada más. No se Claro, en ocurre en los todas las plantas. frutales. Bueno, pero eso es un ejemplo aparte, ¿sí? Que es la manera de identificar una yema. Si va a dar una flor o si va a dar una rama nueva. Pero esos son para casos muy específicos. Pero todas las yemas, ya sea de frutal o no, son iguales. Tienen escamas que las protegen, ¿sí? Escamas que van a estar protegiendo la yema, y además primordios foliares que pueden estar por dentro de las escamas, si las escamas son grandes, ¿sí? O si pueden estar por fuera de las escamas si las escamas son chiquitas, ¿sí? Y las escamas pueden o no estar también.
cubriendo la yema, ¿sí? Pero todas las yemas van a tener algún tipo de protección, ya sean primordios foliares, que son hojas que están en pleno desarrollo, chiquititos, ¿sí? O escamas y primordios foliares, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre van a tener primordios foliares. Las escamas pueden o no estar. Esta es la morfología de una yema, ¿sí? Ya sea apical o axilar. Cualquiera de las dos van a ser su morfología la misma. ¿Alguna duda con esto? ¿Me hago entender? Sí, gracias. No hay por qué. Y también, acá viene lo que decía el compañero, ¿sí? ¿Las podemos clasificar? Y sí, las vamos a poder recontra clasificar. Y hay un montón de nombres y un montón de estudios y un montón de gente que se dedica a perfeccionar esto y saber cuándo la yema, en el caso de los frutales, porque este es un frutal, fíjense, yo no sé si no es un cerezo que cómo es que va a dar, qué va a dar, ¿sí? Entonces, fíjense, por la posición la podemos clasificar en terminal, axilar o adventicia, ¿sí? Por su condición, ¿sí? Puede ser accesoria o latente. Por su morfología, recubierta o desnuda. O sea, recubierta de qué? De escamas o sin esnudas, o con pelos o con otras cosas. Y por su función, vegetativa o reproductiva. Y acá entra la de los frutales, ¿sí? La puedo clasificar si es vegetativa porque va a dar ramas, o es reproductora porque va a dar hojas, o puede ser mixta. ¿Sí? Y esta es la forma de clasificar las yemas, que, bueno, también puede servir como carácter diagnóstico, la clasificación de las yemas. ¿Sí? Esto, el que lo quiera aprender, lo aprende, no va a ser tomado en el parcial, ¿sí? Yo no voy a estar tomando este tipo de cosas en el parcial. Lo único que voy a tomar en el parcial es que me digan si es axilar o terminal. Nada más, ¿sí? La posición, es lo único que voy a tomar en el parcial. Y lo adventicio no lo voy a tomar, ¿sí? Voy a tomar solamente terminal o axilar, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. ¿Se pueden dar las dos a la vez? ¿Axilar y terminar? Siempre se dan las dos a la vez, ¿sí? Al menos que podes la punta de la planta. Si podás la punta de la planta, ahí te vas a quedar sin yema terminal, ¿sí? O la punta de la rama. En caso de que la podes arriba de la yema axilar, ¿esa yema axilar pasa a ser apical o sigue Puede, siendo axilar sin apical? puede transformarse. Eso depende de ¿cómo se llama? De la planta, del ciclo de vida de la planta, de cómo es la planta, ¿sí? De la fisiología de la planta. Pero generalmente Eh, sí. en La el otra parcial yema, no vas a poner un dibujito de una rama cortada con una no, yema axilar no, saliendo ahí en la punta. no. No, en el parcial va a haber, sí, diferentes hojas y plantas, y bueno, a cada uno le va a tocar una hoja, una planta, y tendrá que describir. Flores, le van a tocar de todo un poco. ¿Sí? Ok. O sea, lo que hagamos en la práctica del 23 es lo que se va a tomar en el parcial. Así que ustedes se van a dar cuenta. Sin profundidad, obvio, como lo mencioné hace un rato. ¿Sí? Sin profundidad. Cuando estemos allá, yo les voy a decir cómo voy a hacer el parcial. Y después tenemos los meristemas, ¿sí? Los meristemas, que es la parte que hace crecer el ápice radical, que hace crecer el ápice, ¿sí? Axilar, o que hace crecer el ápice, ¿sí? Apical, ¿sí? Es la parte donde se hace la división celular activa. Eso es el meristema, ¿sí? Es la parte de la planta donde hay divisiones celulares activas todo el tiempo, donde la planta crece, ¿sí? Ya sea para abajo, ¿sí? Para arriba o para los laterales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El meristema axilar, ¿sí? Me va a dar, ¿qué? Ramas que van a hacer que la planta crezca, ¿sí? En un cierto volumen aéreo. El meristema apical va a hacer que la planta se desarrolle hacia arriba, ¿sí? Y siga dando nuevas ramas y más hojas, ¿sí?
Entonces ahí fíjense, meristemas, son los que hacen crecer la planta, es decir, los únicos lugares por donde ocurre mitosis, división celular. Lo vamos a dividir en meristemas apicales, ¿sí? Crecimiento en alto del vástago, y meristema radical, el que hace crecer la raíz. Después vamos a tener meristemas axilares, ¿sí? En la axila de cada hoja, forman las ramas, y meristemas laterales, que no hay que confundirlos con los axilares. Que el meristema lateral lo vamos a ver, ¿sí? Después, o es un tema de segundo parcial, ¿sí? El meristema lateral. Que hacen crecer a las raíces en ancho y al tallo en ancho, ¿sí? Que hacen que engorde el tallo, que cada vez sea más grueso, ¿sí? Y cada vez, año tras año, el árbol engorde, se haga cada vez más robusto. Eso es un meritema lateral, ¿sí? Lo vamos a ver para el segundo parcial. Los que van a entrar en este parcial son los meristemas axilares y apicales, ¿sí? Tanto apical de la raíz como apical aéreo, ¿sí? Y axilar, obviamente, son los que dan ramas laterales, ¿sí? Ese mismo tejido meristemático lateral es el que a veces hace que nazca una segunda planta a ras de tierra. No. Esos son meristemas. Sí, podría ser lateral, pero no es ese, sino en general las plantas que nacen a la raíz de la tierra es una desdiferenciación de células de la epidermis, que es el tejido que está externo de la planta. En cualquier momento se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Pero lo que da nuevas Ok. plantas a nivel de la tierra es eso, es una desdiferenciación de células de la epidermis, que es el tejido más externo de la planta. Bueno, y cuando volvemos, sí, vamos a ver la morfología.